Perfecto. Muy bien. Pues me parece magnífica, sigo diciendo, hermanos, la idea de ustedes hacer esto y la verdad es que creo que la capacitación que se está dando y que se debe dar, pues se trata de algo muy básico, de algo fundamental. Yo le decía al hermano David parecerse a otras convenciones regionales de lo básico. Y esto me recuerda una anécdota que leí en alguna ocasión en un libro. No sé si les gusta el básquetbol, creo que sí, si somos de Chihuahua nos gusta el básquetbol, pero hubo una época en que los Celtics de Boston eran y debería cerrar. ¿Puedo apagarlo? Usted puede cerrar su micrófono. Gracias. Les decía, existe esta historia, anécdota, los Celtics de Boston han ganado varios campeonatos. Nadie les ganaba, ya ni querían competir contra ellos porque eran demasiado buenos. Y resulta que su entrenador se retira, el que los llevó a tantos campeonatos, se retira, se va, y entonces viene otro entrenador y es un viejito, es una persona, bueno, una persona muy adulta, que nunca fue jugador de básquetbol. El anterior entrenador había sido jugador de básquetbol. Este nuevo entrenador nunca en su vida fue entrenador, era una persona muy baja de estatura y no había sido hábil para el deporte. Y él es el nuevo entrenador. Y en su primera elección, en su primera reunión de elección, los junta a esos gigantones. El más chaparro medía 1,98, 2,10 medía alguno por ahí, altísimos, torres así, ¿no? Torres enormes, y les junta y les dice, mire, el asunto de este deporte es esta pelota. Hay que conseguir tenerla siempre. Se vota así. Y el éxito o triunfo es hasta pasar muchas veces por esa cosa que se llama canasta. Mientras más veces pase por ahí, ganamos. Así estaba diciéndole. Cuando uno de los grandotes, campeones, por varios años le dice, perdón, entrenador, pero ¿de qué está hablando usted? Eso es lo básico, ya lo sabemos, somos campeones en eso. Y el entrenador les dice, sí, fíjense que yo lo sé, pero me contaron para que sigan siendo campeones. Y ustedes se la pasan anunciando calcetines, anunciando refrescos, anunciando perfumes y champús. Y tengo preocupación de que no vaya a ser que se les olvide de qué se trata esto. Pero esto se trata de pelota y canasta y de votar y de ganar. Me gusta la idea. Creo que a veces los cristianos no es que tengamos cosas nuevas, así como el hilo negro de algo, pues, ni que más de 2000 años de cristianismo no nos hayan enseñado algo, pues está todo escrito en los libros de teología y en los libros de eclesiología, ya está todo ahí. No, es más, Salomón dijo que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, ¿de qué se trata? Me parece que ese es el asunto. Se trata de que recordemos lo fundamental, recordemos lo que dice nuestro libro, nuestro manual, la revelación. Y creo que esto que están haciendo ustedes es fantástico. Volver a las bases de lo que es ser iglesia y comenzar con salud que nos permita un crecimiento extraordinario. Ya puedo hacer esto, ahí les boinas. Permítame tantito. Comenzamos de nuevo, compartir pantalla. Listo. Sí ven ahí, ¿verdad, hermanos? ¿Ustedes están viendo la pantalla? Certificado de Lacey quinto entrenamiento, ¿lo están viendo todos? Sí, sí se ve. Sí. Sí, Perfecto. muy claro. Entonces, Sí, pastor. vamos a darle. Este es nuestro tema. Ya sé, tengo que abrirlo acá. ¿Qué es? Lo siguen viendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Las iglesias saludables. No me quito de aquí para que no me interrumpa. Las iglesias saludables deben estar listas para interactuar con una nueva generación más joven,
Así, el tema que me dieron, no estoy leyendo mis escritos, sino lo que me dijeron. Las iglesias saludables deben estar listas para interactuar con una generación más joven y relacional. Ese es el punto, ese es el tema acá de... Ahora estoy bien. Es que no veía yo bien, perdón ustedes. Este es nuestro tema. Vayamos entonces a abordar este asunto. La Biblia dice en Mateo 13:23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce 100, a 60 y a 30 por uno. Estamos hablando de sembrar nuevas iglesias, es la intención de ustedes, de sanar, porque iglesias sanas pues siembran con salud, y no solo eso, sino que siembran iglesias sanas. Nuestro problema es cuando iglesias no sanas siembran iglesias no sanas y entonces se hace un problema generacional bárbaro. La tesis de la presente conferencia es esta, queridos hermanos. La tesis, el meollo de esta conferencia es este. Una iglesia saludable realiza su tarea de discipulado, capacitación de manera natural. Una iglesia saludable realiza su tarea de discipulado, capacitación de manera natural. ¿Están de acuerdo conmigo que cuando nacemos, no, el doctor Héctor sabe más que nosotros de eso, pero cuando nacemos nadie nos informa dato alguno acerca de la respiración? El doctor no le dice al chamaco, mira, tienes que respirar, y el niño dice, ¿qué es eso, doctor? Pues es la inhalación y exhalación del oxígeno contenido en el aire a través del movimiento de tu diafragma, por cierto que es un músculo involuntario y tienes que aspirar. No dice eso, no. El niño, el doctor solamente le ayuda a respirar, un aspirador. Yo no sé, perdón, Héctor, si digo aquí herejías médicas, yo sé que tú sabes de eso, pero el niño tiene que hacer cosas en forma natural. No sabe nada de eso, nadie le informa eso, no tiene capacidad para entender, tampoco tiene capacidad para entender de que debe succionar la leche materna del pecho materno y que lo primero que sale es lo más nutritivo y que le cuida contra enfermedades y no sé qué. Bueno, he oído decir eso a las señoras, no soy doctor como Héctor, pero nadie le dice tampoco. Sin embargo, con que lo pongan ahí, el niño casi podría decir, no me digan cómo, nomás pónganme donde hay. Y el niño se convierte en un extractor de leche magnífico que ninguna compañía de productos caseros ha hecho uno mejor. Es decir, que una iglesia saludable realiza su tarea de discipulado y capacitación en forma natural. Dios la diseñó para hacer eso. Deberíamos entenderlo y vivir esa naturalidad en la iglesia, en el sentido de la capacitación. Me han preguntado varias personas en este tipo de cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, ahora que no podemos reunirnos, que estamos en pandemiados y que estamos enclaustrados todos en esta especie de cuarentena extendida, y preguntan, y yo digo, como siempre lo hacemos. No, pero es que no podemos reunirnos, pastor. Como siempre lo hacemos. Esa es la tesis aquí. La iglesia ha sido de desarrollar una capacitación de generación a generación. Se trata de la tarea más básica. Se trata del resumen de todo lo que hace la iglesia. Se define con el nombre de la Gran Comisión. La iglesia tiene una tarea básica. Se llama la Gran Comisión. Si vamos a hablar de capacitación, estamos hablando de la Gran Comisión. Si vamos a hablar de discipulado, estamos hablando de la Gran Comisión. Si estamos hablando de una generación, dejando una herencia, una capacitación a otra generación, estamos hablando de la Gran Comisión. Eso es la Gran Comisión. Cuando Jesús habló con sus discípulos, de eso estaba hablando. Que quitemos algunos mitos. Esto es importante. Debemos quitar algunos mitos acá. Primer mito. Disciplina es una parte importante de nuestra tarea como iglesia. Eso es un mito. Déjeme decirlo porque sé que puede sonarle raro a usted, pero eso es un mito. El discipulado no es una parte importante de la tarea de la iglesia. No, señor. El discipulado es la tarea de la iglesia. Acuérdese, yo voy a exponer aquí mis puntos de vista. Usted puede disentir, pero lo que sí tiene que hacer es escucharme y ver los argumentos, a ver si lo logro convencer o no. Discipulado no es una parte de la tarea de la iglesia, es la tarea de la iglesia. No por nada le hemos llamado a los cristianos la Gran Comisión. Cuando Jesús, aquí en el monte de la Ascensión, cuando estuvo con sus discípulos, Mateo 28 nos registra eso, 18 al siguientes, cuando Jesús dio esta Gran Comisión, nosotros le llamamos la Gran Comisión, no se le llama así en la Biblia, pero nosotros le llamamos porque entendemos que es, pero cuando Jesús la declaró, no estaba diciendo, no le estaba encargando, tengan cultos,
Deben tener cultos. Ahí les encargo que, ahora que me voy a ir, deben tener cultos en sus templos. No dijo eso. Dijo, ir y hacer discípulos, oyendo a ser discípulos. Si la tarea de la iglesia es ser discípulos, todo lo que hacemos en la iglesia es hacer discípulos. Si hacemos cultos, sí, hacemos cultos para discipular, para que esos discípulos aprendan a adorar, aprendan a convivir, aprendan a relacionarse con otros discípulos. Pero los cultos los hacemos para lograr hacer discípulos. Hacemos institutos bíblicos, horas dominicales, para hacer discípulos, para enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado. Y hacemos fiestas para hacer discípulos y que aprendan a vivir la vida relacional de la iglesia, que es maravilloso. Es decir, todo lo que hace la iglesia se puede resumir en hacer discípulos. Es la tarea de la iglesia. La Gran Comisión no es una parte de la tarea de la iglesia, es la tarea de la iglesia que se subdivide en partes. Los que dividimos la tarea de la iglesia en proclamación, educación, administración o servicio, comunión, adoración, debemos entender que esos 5 funciones de la iglesia, todas juntas, son la Gran Comisión. Todas juntas son hacer discípulo. Nuestro grave problema, se convierte en un mito esto, es que hay quien cree que la Gran Comisión es predicar el Evangelio. No, esa es la tarea de la evangelización, que es una manera como logramos hacer discípulos. Pero la Gran Comisión no es predicar, no es folletear. Hay gente que cree que está cumpliendo la Gran Comisión porque se vaya a una plaza en el pueblo a repartir folletos. Esa no es el cumplimiento completo de la Gran Comisión. Eso sí es una parte de la Gran Comisión, proclamar el Evangelio. Pero el conjunto de todos es la Gran Comisión. No se trata de un curso. Ser discípulos no es un curso. No, señor. No. Podemos usar un curso. Podemos usar un material, un método, un libro, un curso. Yo recomiendo el Venid y Ved para ser discípulos. Pero podemos usar un curso, pero la Gran Comisión no es un curso, es mucho más que eso. Es tarea del pastor, piensan algunos. No es tarea del pastor, es tarea de la iglesia. El pastor tiene una tarea de promover esa tarea, de capacitar a los miembros para esa tarea, de dirigir el desarrollo de esa tarea. Pero decir que es la tarea del pastor, no, es la tarea de toda la iglesia. La encargada de hacer discípulos es la iglesia completa. Y dentro de la iglesia completa hay diferentes personas que hacen una determinada cosa en relación a la Gran Comisión. Y el pastor sí, dirige el desarrollo de esa Gran Comisión, sin duda. Capacita y enseña a las personas. Sí, sin duda. Pero no es su responsabilidad exclusiva la Gran Comisión. No podremos, otro mito, no podremos realizarla hasta que se haga cuarentena extendida. Ese es un mito moderno, nuevo. Nos acaba de surgir con esta cuarentena extendida. No podemos, debemos el discipulado no se suspende, la Gran Comisión se suspende, es una todos los días, siempre, está vigente. No hay una sola razón para que dejemos de hacer la Gran Comisión, que insisto, no es una parte del desarrollo de la iglesia, es toda la tarea de la iglesia. Todo lo que hacemos tiene que ver con la Gran Comisión. De acuerdo. Pongamos de acuerdo en lo siguiente, porque ahora lo que quise hacer es quitar ciertos mitos, pero ahora ponemos de acuerdo en unas verdades. Al Señor le gusta, lo he dicho aquí muchas veces, pero hoy tengo que ponerlo sobre la mesa otra vez, le gustan las higueras con higos, le gusta la red con pescados, le gusta el dinero con intereses, el terreno con semillas y la semilla con frutos. Ahora lo puse en positivo. Es decir, que en su plan está la multiplicación o el crecimiento de los discípulos, eso de lo que ustedes están hablando al querer capacitarse para estar sanos como iglesias y poder multiplicarse. Pues a Dios le agrada. Ustedes están haciendo algo que agrada a Dios. Están buscando algo que Dios quiere darles. Eso está perfecto. Ya la hicimos porque la Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo en algo y que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos bendice, pues ya los va a bendecir, nos va a bendecir, porque lo que estamos pidiendo está en su voluntad, está clarísimo en la Biblia, entonces lo haremos. Entonces les auguro éxito rotundo. Que se agarren los de Chihuahua Sur, que se agarren los pueblos de Julimes, Jiménez, también da Jiménez, sí, Jiménez, Mioqui, La Hacienda, San Francisco del Oro. Que se agarren todos esos pueblos, porque va a pasar algo maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que ustedes andan buscando es lo que Dios anda buscando también, ya la hicimos. Y su proyecto para lograrlo es claramente identificable. Se llama
En la Biblia se llama la Gran Comisión. Bueno, nosotros le llamamos así, pero es la Gran Comisión. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que quiero proponerles y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjenme compartir con ustedes un estudio exegético de la Gran Comisión, y en ese estudio, ese va a ser mi bosquejo, pero en ese estudio voy a compartir con ustedes lo que yo creo que es la tarea de la capacitación de la iglesia a las nuevas generaciones, que es el tema que ustedes pidieron. La Gran Comisión es nuestro todo, porque resume aquello de lo que se trata la vida cristiana. Define la tarea de cada cristiano en particular y de la iglesia en conjunto. Lo que hacemos los cristianos, lo que hace la iglesia es discípulos. La iglesia no hace cultos, ¿no? Hace discípulos. Para lograr hacer discípulos, hace cultos para juntarlos, pero la iglesia hace discípulos, no cultos. La iglesia no hace congresos ni institutos como este que tenemos. La iglesia hace discípulos. Para lograr hacer discípulos, tiene que hacer congresos y talleres como estos. La iglesia no está creada para hacer seminarios. La iglesia no fue creada para hacer seminarios, fue creada para hacer discípulos. Pero para hacer discípulos en ocasiones tiene que hacer seminarios para capacitar a algunos para que hagan discípulos. Espero que me puedan entender porque estoy exagerando de explicación esto. Además, es muy interesante notar que nuestro Señor utilizó el concepto todo en varias ocasiones en este pasaje. Todo es una palabra que habla de un absoluto. En todo no queda nada fuera. Nada también es otro absoluto. En todo no queda nada fuera. Dijo toda potestad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días, y por si fuera poco, sin mencionar la palabra, también utilizó el concepto todo implícitamente en otras cosas, como lo veremos más adelante. Se trata de una orden o gran comisión que dio a su iglesia, que su iglesia debe realizar bajo cualquier circunstancia. No existe ni una sola razón para que dejemos de hacerlo. El Señor no dijo, bueno, pero en caso de que haya una pandemia, en caso de que haya una situación difícil, la erupción de algún volcán. Los primeros cristianos experimentaron erupciones volcánicas, experimentaron terremotos, terribles terremotos. El día de hoy tenemos un terremoto y todos, no, ya Cristo viene, señales hay. Los cristianos del primer siglo experimentaron terremotos cada rato. Si usted analiza la historia, notará que en Roma, en Antioquía, en Éfeso, en Corinto, había terremotos. Hubo erupciones volcánicas. 2 ciudades, Herculano y Pompeya, fueron sepultadas literalmente. Todavía están ahí las estatuas así de lava de las personas que fueron sepultadas en la lava. Hubo montones de cosas y la iglesia no dejó de hacer discípulos nunca. Entonces el Señor no dijo, bueno, pero en caso de que haya pandemia ahí sí, pues pueden tener un tiempo. No, se hace siempre. Y ¿saben qué? Lo maravilloso es que este punto que ustedes quieren estudiar de las nuevas generaciones, justamente la pandemia nos vino a despertar eso. La pandemia vino a hacernos conscientes a la iglesia de hoy de la importancia de eso, de involucrar a las nuevas generaciones. Muy bien, primer principio que quiero enseñarles. El principio de obediencia. La gran comisión nos la dio quien tiene toda autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga, no nos la dio esta autoridad mi abuelito, mi tío, el que vende los camotes allá en mi barrio. Y dijo, pues ahí si quieren hagan discípulos. No, nos la dio quien le dijo al viento, cállate, y se cayó. Quien le dijo al mar que se callara y se cayó. Quien echó afuera a los demonios y le obedecieron. Es decir, que en su plan está la multiplicación. Cuidado con la hipermetodología. Mis queridos hermanos, ¿se acuerdan que dije que la tesis principal de esta conferencia es que la iglesia capacita y transfiere la educación, el mensaje del Señor a una nueva generación en forma natural? Cuidado con la hipermetodología. Los cristianos nos hemos hecho métodos para todo. Es más, con todo respeto lo digo, los norteamericanos son más pragmáticos que nosotros. Los mexicanos somos, no sé, tenemos ilusión, tenemos sentimientos. Los norteamericanos son pragmáticos. Si funciona, lo hacen. Si funciona, es santo. Así es su cultura. Por eso han progresado, por eso son más ricos que otras naciones, que todas las naciones. Son muy pragmáticos. Nos impresiona mucho eso. Por eso somos medio malinchistas y todos soñamos con irnos para allá. Nuestro himno favorito es yo sé que un día el río cruzaré. Lo digo en broma y lo digo de mí mismo para no parecer que estoy acusando a nadie, pero son pragmáticos y tienen métodos para todo. Es más, difícilmente usted encontrará un método de predicación, un método de hacer discípulos que no sea una traducción de los norteamericanos para nosotros.
y nos la pasamos usted y yo en eso. Y hay talleres sobre no sé qué, liderazgo, cumbre de liderazgo, vamos para recibir metodología. Y vamos para que nos digan cómo. Pero yo me he dado cuenta de una cosa, tenemos años los mexicanos, años, imitando a los gringos, imitando sus métodos. Hay algunas iglesias que se la pasan usando los materiales de Rick Warren y sus clases en la escuela dominical son las mismas que A03, no sé cómo se llaman. Y no pasa lo mismo que en Saddleback, con iglesias de 100 miembros y la de Saddleback 20,000 y cada año se convierte en otros 5,000 y no sé qué. Porque abusamos de los métodos en lugar de vigilar el desarrollo natural de la iglesia y resulta que tengamos cuidado con la hipermetodología, cuidado con la moda, cuidado con el malinchismo, ¿se entiende? No voy a ir rapidísimo, sé que estoy hablando con personas adultas y con pastores, estoy seguro que cada palabrita de estas nos dice algo. Cuidado con la dependencia al culto. Oiga, hay personas preocupadísimas porque no tenemos culto. Y la Gran Comisión no dice hagan cultos, la Gran Comisión dice hagan discípulos. Hay personas que creen que culto e iglesia son sinónimos, están equivocados. La iglesia no es un culto, la iglesia es más que un culto. Hay personas preocupadísimas por regresar a los cultos porque hay problemas económicos. Como la gente no va al culto, no diezma, no ofrenda, y hay problemas donde en nuestra iglesia también. En nuestra iglesia, el tesorero me dice que hemos bajado nuestros ingresos en un 60%. Eso es serio, 60% es serio, es un dineral. Y hemos bajado eso y hay personas preocupadísimas por regresar porque creen que el culto es la iglesia. No, la iglesia no es, perdón, el culto no es la iglesia es mucho más que un culto. La iglesia es una comunidad viva, es un organismo viviente cuya misión principal es hacer discípulos. Y eso se hacen porque se hacen. No por la hipermetodología, no por la moda, no porque imitamos a las cosas gringas, malinchismo. No dependemos de algo. Los cultos no son nuestra razón de ser. Ahora, a mí sí me gustaría regresar a los cultos, no me malentiendan. Yo quisiera regresar a los cultos, por supuesto que sí, pero no son la razón de ser de la iglesia. El discipulado es una tarea natural para la iglesia y el cristiano. Perdón, el discipulado es una tarea natural para la que la iglesia y el cristiano han sido capacitados por Dios. Solo hace falta obedecer. Él dijo, la palabra dice, toda potestad me en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan mientras van. Principio 2, principio de la cotidianidad. La Gran Comisión es una tarea para todo tiempo. Por tanto, ir. Ustedes saben, lo han leído, lo han explicado a su iglesia, yo también, pero déjenme decirlo. El texto bíblico de la Gran Comisión tiene un solo verbo principal. El verbo principal es hacer discípulos, que es una sola palabra, por cierto, hacer discípulos. Los verbos subordinados son gerundios, son yendo, bautizando y enseñando. La traducción correcta no es id. En el griego no dice id, dice yendo. Se traduce así porque no se oye bien yendo, no es gramáticamente en el castellano poner eso, pero la manera de traducirlo más exactamente sería la siguiente. Hagan discípulos, yendo, bautizando y enseñando. El verbo principal es hacer discípulos, pero una manera de hacerlo es yendo. Pero la idea de yendo es mientras vamos, mientras vivimos, mientras somos lo que somos. Vivimos lo que Juan 7:38 dice. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, la iglesia en forma natural hace discípulos mientras va, mientras vive, mientras somos gente, mientras andamos por la vida. El problema que tenemos a veces es que hay gente que piensa que para hacer discípulos hay que, así como que, este es el momento de hacer discípulos. Voy a dedicar 2 horas a hacer discípulos. Tenemos un curso para hacer discípulos. Y creemos que en ese curso, que es de 7 a 9 de la noche, es cuando se hace discípulos. No, uno hace discípulos en cuanto sale a la calle. Creo que les platicaba la vez pasada, no sé, pero Alex San Pedro, este predicador, pastor español, cantautor también, estuvo en nuestra iglesia, pero él en una entrevista que le hicieron en no sé qué programa, hablaban sobre la obra misionera y le preguntaban sobre el choque cultural. Ustedes saben eso, el choque cultural, ¿no es cierto? Los misioneros llegan a una cultura diferente, un idioma diferente, comen comida diferente, se visten diferente y experimentan un choque cultural. Al principio está lindo porque es turismo, pero después de un rato que ya no es turismo, es un choque cultural y ya no soportan y quieren regresar a su tierra y es una crisis que experimentan los misioneros. Y le decían a Alex San Pedro,
¿Qué opinaba sobre el choque cultural? Yo decía, ¿de qué hablas? Yo tengo choque cultural, dice él, en cuanto abro la puerta de mi casa. Porque cuando salgo de la puerta de mi casa, lo que encuentro es un mundo perdido que es contra mi fe. Y soy objeto raro, soy bicho raro, soy curioso, soy completamente a contracorriente. Tiene razón el amigo. Tiene razón el amigo. Los cristianos hacemos discípulos apenas salimos de la puerta de nuestra casa. Y si adentro de nuestra casa hay inconversos, porque no todos en mi familia son cristianos, entonces cuando salgo de mi cuarto ya estoy empezando a hacer discípulos. Y si vivo alguien más, un hermano en el cuarto, y mi hermano no es cristiano, pues en cuanto piso el suelo, bajándome de la cama, comienzo a hacer discípulos, porque se hacen discípulos mientras vamos, mientras andamos. La iglesia debe capacitar a nuevas generaciones a entender esto, a entender que hacer discípulos no solamente que des un curso, que des una clase, no, hace discípulos viviendo como discípulo. Y todo lo que dices, haces, miras, tocas, es tarea, porque el texto dice mientras vamos, somos lo que somos. Como dice Juan 7:38, abres tu boca y sale viva, sale agua viva. Si lo que sale es sapos y culebras, pues entonces algún problema tenemos. Yo le digo siempre a los hermanos, usted sabe, a los pastores, hermanos pastores, usted sabe eso. La mayoría de las ovejas, o sea, aunque sean groseros, hablen majaderías, cuando están con nosotros, majaderías. No dicen palabrotas, ¿no es cierto? Pero cuando están con algunas personas, de repente se les sale una palabrota, ay, perdón, pastor, se me salió. Yo le digo, no me preocupa que se le salió, me preocupa cómo se le metió, eso es lo preocupante. Pero sí, el texto dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la idea de mientras vamos. El mundo digital, ahora llegamos a un asunto muy importante. El mundo digital no solo es una experiencia a la que hemos sido forzados en este tiempo, porque hemos sido forzados. Iglesias que no permitían sus cultos por internet, iglesias, pastores que nunca transmitieron sus mensajes por medio de WhatsApp, lo han tenido que hacer. El mundo digital no es una experiencia que hemos sido forzados en este tiempo. Es una experiencia que representa una nueva realidad en el mundo y debemos adaptarnos a ella para cumplir nuestra misión. Ahora, eso es importante y le voy a decir por qué. Mire, los eruditos, los antropólogos, sociólogos y otras personas terminadas en logos dicen que no todos van a regresar al supermercado, no todos van a regresar a la escuela presencial, no todos van a regresar a las oficinas, y que no todos van a regresar a las iglesias. ¿De qué están hablando? Dicen que algunas personas ya probaron. Por ahí hay alguien con el micrófono abierto que yo lo escucho muy fuerte, no sé si todos lo escuchan, pero sería bueno que le apagara si no va a participar hablando para que no se escuche eso, pero solo entre paréntesis. Pero algunos dicen que la gente está tan acostumbrada ahora en esta cuarentena extendida a lo digital, que ya le gustó y que dice, pues está más suave aquí en la casa, ¿no? Mando la solicitud y el supermercado me traen no tengo que salir en mi carro a que me asalten o algo así, la pido por internet y me la traen. Y algunos están diciendo también, bien suave estar aquí en la casa en pijamas, viendo el culto, y que no estoy peinado, pues pongo una fotografía mía, ¿no? En la pantalla, de que me tengo mejor vista, y así no vengo. Algunos no van a regresar, dicen los que saben, y eso nos lleva al hecho de que debemos debemos apelar al mundo digital. Y queridos hermanos, debemos ser honestos, los de mi edad. No somos los mejores para el mundo digital. Yo he tenido que aprender un montón de cosas. No somos los mejores. He tenido que pedir a mis colaboradores que hagan las cosas. Y la mayoría de los colaboradores que tenemos son personitas de las nuevas generaciones. Esta pandemia nos ha hecho ver que las nuevas generaciones son no solo útiles, indispensables. Varios de nuestros misioneros no tenían teléfonos. Les conseguimos. Yo me di a la tarea de conseguir teléfonos. Todavía me quedó uno y ya estoy a punto de regalarlo a uno de los misioneros, porque no tenían teléfonos con cámara para transmitir sus cultos. Entonces les conseguimos a nuestros misioneros, pero había algunos que me decían, pastor, pero no sé ni manejarlo. Le dije, mire, si tienen su congregación, un grupito de chamacos de entre 12 y 17 años, le apuesto que esos son capaces de meterse a la computadora de la CIA y al Pentágono, porque son buenos para hacer cosas. Dígales. Me escribe uno de los pastores, pastor,
esto que le estoy grabando, un chamaquito me ayudó, me dijo, présteme su teléfono. Y él lo puso en una mesa y le puso una piedra detrás y me grabó. Esta pandemia nos ha hecho reconocer la capacidad de las nuevas generaciones, de los millennials, y nos ha obligado a utilizarlos y a capacitarlos más y más. Sí, queridos hermanos, el principio de la cotidianeidad, la Gran Comisión es una tarea para todo el tiempo. Pero además, el principio de la universalidad, la Gran Comisión es un desafío a incluir a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, todas las etnias, es la palabra, usted lo sabe, todas las etnias, todos los pueblos, todas las razas. Cuidado con la misionología sin misión. El mundo está lleno de misionólogos que no hacen misión. También está lleno de evangelistas que no ganan para Cristo a nadie. Se comienza donde estoy. La misionología se comienza donde estoy. Como decía Alex San Pedro, apenas abro la puerta de mi casa, ya tengo choque cultural, ya soy misionero, ya soy un discipulador. Ese es el principio del virus. Diseñó a su iglesia con el principio del virus. Ahora mismo estamos sufriendo eso. Aquí otra vez me meto en el ambiente de Héctor y pues quedo en vergüenza porque no sé eso, pero ese es el asunto. Me decían recientemente que los niños no son los más vulnerables al virus. Es decir, es muy seguro que hay muchos niños que se contagiaron del virus y no pasó nada. Nadie se enteró que se contagiaron porque son más resistentes los niños. Pero al contagiarse se convierten en una bomba de contagio. ¿Y quién no abraza a un niño? Por favor, a un viejo, pues sí, hazte para allá, da más. Pero a un niño, ¿quién no lo abraza? Llega el niño, se te echa encima, ¿quién no lo permite? Se convierte en una bomba. Bueno, el cristiano es eso. El cristiano es un portavirus espiritual y debe andar contagiando a medio mundo. Esa es la forma natural. Ahora bien, cuidado con la satanización del mundo digital. Si vamos a capacitar a las nuevas generaciones, si vamos a afectar a las nuevas generaciones, esto no puede quedar fuera. Cuidado con la satanización del mundo. No estoy hablando de sanitización. Sanitización es sanitizar con gel y con esos gases sanitizadores. No, estoy hablando de satanización. Cuidado con la satanización del mundo digital. ¿Saben ustedes? Sí lo saben, pastores, que todos los inventos del ser humano, todos, telégrafo, foco, televisión, computadora, todos, ferrocarril, automóvil, todos los inventos, si no, échense un clavado en una enciclopedia de historia y verán que estoy diciendo la verdad. Todos los inventos del hombre. Cuando se inventaron, el paraguas mismo, cuando se inventaron, hubo iglesias en donde el pastor predicó sermones apasionados en contra de esa cosa, en contra del paraguas. ¿Saben que el que inventó en paraguas, cuando salió cuando salió con su paraguas a la calle a presumirlo, le llovieron piedras? Y lo acusaron de ir en contra de la voluntad de Dios porque estaba impidiendo que el sol tocara su piel. Y hubo sermones en contra del paraguas y en contra del foco y en contra de la computadora. Y también en nuestro tiempo, en contra del mundo digital. Hay gente que dice que es el caballo de Troya y que se mete a nuestra casa y que nos destruye y que no sé qué. No cabe duda que está lleno de porquería el Internet. Pero el día de hoy hemos descubierto que puede ser instrumento de Dios, puede ser púlpito de la palabra. Cuidado con hacer diferencia entre la religiosidad en el templo y la mundanalidad en las redes sociales. Hay personas de nuestra iglesia que, desgraciadamente, por esta satanización que hacemos, les hemos hecho creer que la santidad se da en el templo y que en las redes sociales se da la carnalidad. Y que tienen, no sé, un cierto permiso, una cierta concesión para de vez en cuando ir a la carnalidad. No, el cristiano es cristiano donde quiera que esté. El cristiano es cristiano y es santo en el templo y en las redes sociales y donde quiera. Hacer discípulos es hacer de acuerdo al ser. No es así como que una tarea que, ahora voy a ser discípulo. No, es lo que eres. Hacer discípulos es que eres un hacedor de discípulos. Ser cristiano por naturaleza es un hacedor de discípulos. Nota importante. El momento histórico que vivimos no representa ningún problema porque los cristianos actuales también estamos inmersos en el mundo digital. Si usted está metido, si usted antes de la pandemia tenía WhatsApp, si usted antes de la pandemia tenía FaceTime, depende del tipo de teléfono que usa, si usted antes de la pandemia podía entrar al internet de su teléfono, si usted tenía su Biblia en el teléfono, entonces usted está metido en el mundo digital. Entonces, esto que estamos viviendo ahora, esta imposibilidad de reunirnos, no debería ser un problema, porque usted y yo ya andamos en el mundo digital. Ya podemos hablar con alguien a distancia. Mire,
nosotros como iglesia, hace mucho que transmitimos nuestros cultos por internet, hace mucho, mucho, mucho. Comenzamos hace, no sé, unos 21 años, calculo yo. Un joven de nuestra iglesia, un hermano, era casado, pero era joven, flaco, largo, él. Era técnico en estas cosas electrónicas y un día me dijo, pastor, ¿qué se puede hacer? Que necesitamos una computadora y una cámara y que se puede hacer eso era a través del Messenger. En este caso no era así que se ponía en la pantalla y la gente se conectaba, no. Tenías que mandar una especie de invitación y la gente la recibía y luego te contestaba y luego le decías que sí, y luego se conectaban y ya entraban. Uy, cuando se conectó uno por primera vez en nuestro culto, él daba gritos. Después, cuando se conectaron 5, nunca llegamos a más de 20. Nunca llegamos a más de 20 con ese método. Era muy costoso. Además, tuvimos que comprar una cámara que su fidelidad no se compara a la de este teléfono, ¿no? Estos son HD, ¿no? Pero esa cámara no tenía esa capacidad, pero era un camarón de este pelo, porque así era antes. Ahora una camarita así tiene todas las posibilidades. Pero recuerdo una vez, estaba yo predicando, era una serie de sermones que se llamaban Esperanza en medio de la crisis. Había que poner palabras para que la gente se conectara, había que poner palabras que fueran significativas de lo que se trataba el culto y pusimos la palabra esperanza. Y alguien se conectó y el hermano lo vi que salió de la cabina donde él estaba con la computadora, salió emocionadísimo, traía un papel, bajó las escaleras, se acercó hasta donde yo estaba a punto de iniciar el sermón. Ya había anunciado el título del sermón y eso, y me da el papelito y yo de golpe y porrazo le vi su cara de que era muy importante lo que me estaba diciendo y lo leí en público. Lo leí en voz alta, sin saber lo que decía, no lo leí antes y luego para pensar si lo debía compartir o no, lo leí en voz alta. Dije, está conectado con nosotros desde, no me acuerdo de dónde, pero era uno de esos países que antes era Rusia y que se dividió. No recuerdo cuál país, pero leí, está el hermano fulano de tal, dije su nombre. Y lo dije hacia la cámara, hermano fulano de tal, qué bueno está conectado con nosotros, Dios le bendiga. Espero que Dios tenga esperanza para usted en medio de la crisis. Escribió un correo electrónico. Era un hombre colombiano que se fue con su esposa y sus hijos, vendió su casa, vendió sus carros, vendió todo porque le ofrecieron un trabajo allá en aquel país de mecánico de aviones, pero cuando llegó ya no le dieron el trabajo y se gastó su dinero, mucho dinero en los aviones para él y sus hijos y su esposa y en la renta mientras veía si consiguió otro trabajo. No lo consiguió y pasó el tiempo, la esposa y los hijos lo abandonan, se enojan con él, nos trajiste acá, esto es un fracaso, se enoja la esposa con él, lo abandonan, se queda solo y ese día domingo él había pensado seriamente, tenía orígenes cristianos, su familia eran cristianos y él había ido a la iglesia de pequeño. Y él había pensado en esos días en acabar con su vida. Eso me escribió él. Y se metió a la computadora, era experto en eso, porque él sabía manejar eso muy bien. Y puso la palabra esperanza. Y le aparece Iglesia Bautista Oreb, perdón que me emocione, esperanza en medio de la crisis. Y manda la respuesta. Y el que le contesta, sí, hermano, puedes entrar. Primero chateaban, sí, claro, pícale aquí. Y se conecta. Y de repente él me dice en su escrito, y de repente un tipo a miles de kilómetros de distancia, en mi propio idioma, dice mi nombre y me dice mirándome a la cara que tenga esperanza en la crisis. Y dice, yo entendí, era Dios diciéndome que me amaba todavía. Hermano, me emociona eso porque ¿sabe qué? Hoy, todo ese mere que tenga que hacíamos para transmitir, lo puede hacer un chamaco adolescente con un telefonito. Nuestro momento histórico no debe representar un problema para que sigamos haciendo discípulos en lo más mínimo. Porque usted y yo ya estamos metidos en el mundo digital. Nuestros jóvenes ahí viven. Nuestros jóvenes viven más en el mundo digital que en el mundo presencial de la iglesia. La iglesia ya está ahí, ya tenemos ahí aliados, ya tenemos ahí infiltrados. Solo es cuestión de decirles, sigamos adelante, sigamos haciendo lo que la iglesia hace. Solo es cuestión de ayudarles a entender y entender también nosotros que lo que hacemos no es cultos, que lo que hacemos no es escuelas dominicales, que lo que hacemos es discípulos y que se hacen a como dé lugar. Cuarto principio, la integridad de la vida. La gran comisión consiste en inundar al mundo de todo Dios. La gran comisión consiste en inundar al mundo de todo Dios. Mire cómo dice el texto, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oiga, lo he explicado antes, ustedes me han oído. Se trata de sumergir a otros en aquello que somos y tenemos, y es a Dios.
Consagrémonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y salgamos a la calle a bautizarlos a todos. La tarea de bautizar al mundo se nos facilita en el mundo digital. ¿Se acuerdan? Yo he explicado esto. La mayoría de los que bautizamos somos pastores, la gente no bautiza, los miembros de la iglesia no bautizan, pero sí bautizan, porque el amor del Padre está con ellos, la gracia del Hijo está con ellos y el poder del Espíritu Santo está con ellos. Y me parece que el texto no solamente habla de la fórmula que se usa en el bautismo, has creído, sí, yo te bautizo en el nombre del Padre, va para el agua. Me parece que también es un símbolo de lo que todo cristiano hace. Cuando un cristiano se presenta en su oficina, en su trabajo, donde sea, sumerge a las personas en el amor del Padre, en la gracia del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Y además, hermanos míos, bautizamos la red. Lo que estamos viviendo no es una imposibilidad, de hecho es la más grande posibilidad que se nos ha presentado en la historia para cumplir la misión globalmente. Debemos capacitar a nuestra gente para bautizar e inundar al mundo de todo Dios. Es tiempo de usar intencional, efectiva y contundentemente las nuevas generaciones. Es una vergüenza, es una tristeza que el mal, la ideología de género, el feminismo, la Santa Muerte, los ateos usan la internet. Los Disney, esta compañía Disney usa todas sus películas para vender la idea del homosexualismo, para vender la idea de las perversiones sexuales. No sé, ustedes lo han notado, pero no creo que las películas de Disney sean propias para nuestros hijos cristianos. Y lo usan ellos, usan el arte, usan todo. Nosotros los cristianos deberíamos usar también, debemos bautizar la red, llenándola de memes cristianos, de sketch cristianos, de historias cristianas, de mensajes breves cristianos. Los pastores debemos predicar nuestros cultos por internet y no solo eso, deberíamos hacer videos breves de 1 minuto, de 2 minutos y ponerlos en internet y llenarlos. Así como cuando yo voy buscando predicaciones, he escuchado al hermano Héctor predicar, hermano Héctor, en tu iglesia porque está por internet, ¿no es cierto? Los cultos también. Y cuando voy buscando a quién escuchar, a cuál de mis cuates voy a escuchar. De repente me toco con un video de algo no bueno, no lindo, de una conferencia de superación personal o un chiste de mal gusto. Pues que la gente cuando ande buscando chistes de mal gusto, cuando ande buscando conferencias de superación personal, que al darle así de repente se tope contigo, conmigo, un mensaje. Eso sería llenar el mundo de todo Dios, bautizar al mundo en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y eso sería necesario para capacitar a las nuevas generaciones, que son expertos en esta nueva generación, son expertos en este mundo. El otro día mi esposa y yo fuimos cuando no había pandemia, a un hotel en Monterrey y nos quedamos en una foto en un cierto lugar muy bonito. Y entonces pasó un mesero por ahí, un mesero grande de edad. Le dije, ¿nos toma una foto, por favor? Dijo, sí, lo agarra y dice, ¿cómo se hace? Le dije, bueno, así. Y ya se apagó. Entonces volví y le dije, se lo prendió otra vez y lo puso y luego lo apagó otra vez él solo. No, hombre, tardamos quién sé cuánto para que nos tomaran una foto. En eso llega un chamaco, mesero también, pero joven. Y ¿les ayudo? Sí, por favor. Agarró el teléfono y póngase. Y yo sabía que había una ventana y había sol, y entonces yo sabía que había que hacer algo para que no se viera eso. Nos movemos, aquí estamos bien. Y dijo, no se preocupe, está bien. Le dije, pero el sol, dijo, no, ya le puse aquí un filtro. O sea, el tipo manejó mi teléfono como si fuera de él. Nos tomó una foto, es más, salí dije, este cuate lo voy a contratar porque salí muy bien en esa foto. Oiga, este momento histórico nos está haciendo descubrir eso. En este momento histórico, voy a usar palabras de caló chihuahuense, los que rifan son los jóvenes. En este momento histórico, ellos deben ser nuestros caballos de Troya, nuestros jinetes principales, porque ellos se manejan el mundo digital como nada. Solo capacitémosles vendiéndoles la pasión de que la iglesia hace discípulos, como sea. Principio 5, principio de la integridad de la verdad. La gran comisión consiste en enseñar todas las cosas. Enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Compartimos vida y no solo doctrina. Compartimos experiencia y no solo datos. Compartimos estilo de vida y no solo religión. Compartimos vida digitalmente.
seguramente usted se ha dado cuenta de lo siguiente. En los últimos años, las redes sociales han sido claves para que los gobernantes actuales del mundo sean gobernantes actuales del mundo. Los actuales gobernantes del mundo, Estados Unidos, México y lo que usted quiera, los actuales gobernantes en el mundo no hubiesen podido llegar al poder sin las redes sociales. Es decir, se está usando el mundo digital para alzar cosas. Dícese por ahí que las empresas que no están usando las redes están quebrando. Que para sobrevivir a la pospandemia, las empresas deben usar las redes de forma intensa. Se aplica la misma cosa para la iglesia. ¿Qué iglesias van a subsistir en la pospandemia? Las que usen las redes sociales. Lo voy a decir de otra manera. Lo voy a decir de otra manera en el aspecto eclesiástico. ¿Qué iglesias van a subsistir? Las que hereden la enseñanza natural, correcta del discipulado, de la capacitación, de la tarea de la iglesia a las nuevas generaciones. ¿Qué iglesias van a seguir adelante? Las que transfieran la educación cristiana, la pasión, la vivencia de la fe cristiana a las nuevas generaciones. Discipulado es transferencia de vida. El mundo usa todos los medios para compartir sus ideologías, usan las bellas artes, todas, y ya es tiempo de que los cristianos usemos todos los medios y todas las bellas artes para compartir la verdad. Me preguntan los jóvenes, pastor, yo tengo un llamado para servir al Señor, pero quiero antes terminar una carrera. ¿Qué estudio? ¿Qué estudio, pastor? ¿Qué sirve al Señor? Yo les digo, todo, sirve todo. Lo que quieras estudiar, lo que tengas afición por estudiar, lo que sea afín a tus necesidades, a tus gustos, eso estudia. A Dios le sirve todo, lo que sea. Fíjese que ahora mismo tenemos en nuestra iglesia un grupo de muchachos que son actores profesionales. Una chica que ha salido en La Rosa de Guadalupe y ha salido haciendo anuncios del IFE. Hay varias, todos ellos actúan en obras de teatro. Acá en México hay mucho teatro, hay muchos teatros y casi todos están trabajando en alguna obra de teatro. Son actores. El día de hoy son factores principales en nuestro culto de la iglesia por internet. Porque en todos los cultos de nuestra iglesia yo escribo un sketch. Yo estudié filosofía y letras. Soy escritor. Yo ganaba todos los concursos de poesía y de cuento en la primaria, en la secundaria. Yo siempre fui escritor. Héctor me conoció escribiendo obras de teatro para la iglesia. Yo escribí Navidad en Rusia. Héctor, ¿tú eras Alejo? ¿No eras Alejo? ¿No eras un personaje ahí? O algo así. No, no me tocó ser. Pero ¿Perdón? me encantó el monólogo. Ah, el monólogo acerca de Yo el hombre. Sí. Yo escribía siempre. Bueno, ahora escribo obras de teatro. Escribo sketches. Son actores totales para hacerlo. Tengo actores profesionales. Tengo un actor de voz. Si usted ve películas, casi siempre lo escucha él. Tiene una voz bárbara. Los personajes principales de muchas películas son de él. No, es más, tengo varios actores de voz. Tengo uno que es Jafar. ¿Han oído a Jafar? ¿Han visto las películas de Disney, de Aladino? El Jafar es un miembro de mi iglesia. Y varias telenovelas de gringas o brasileñas que se traducen. Él hace la voz del galán. Y ahora se están usando en la iglesia. Eso es fantástico. Si alguien pensaba que ciertas capacidades o ciertas profesiones no eran útiles, sí lo son. Lo que tenemos que hacer es como iglesia, capacitar, y no estoy hablando de cursos de teología. Por capacitar estoy hablando de discipulado. Hay personas que han tomado cursos de teología, han tomado cursos de eclesiología, cursos de lo que sea, y no han sido discipulados. Hay teólogos que no son discípulos y misionólogos que no son misioneros. Estoy hablando de transferencia de vida, esa transferencia que es capacitación de la iglesia, que se llama discipulado más que otra cosa. Necesitamos una nueva tradición religiosa integral. Fíjese lo que estoy diciendo, esto es grave, esto va a venir en el examen. Necesitamos una nueva tradición religiosa integral. Los bautistas tenemos tradición y de hecho se nos dificulta mucho cambiar nuestras tradiciones. Pues yo creo que necesitamos una nueva tradición religiosa integral. No me malentienda.
No estoy diciendo que necesitamos una nueva teología. No, esa es la misma. No necesitamos una nueva eclesiología. No, no necesitamos una nueva soteriología, doctrina de la salvación. No, esas son inconmovibles, no se mueven. Pero sí necesitamos una nueva manera de vivir esa verdad. Por eso digo que necesitamos una nueva tradición religiosa integral y debemos perderle el miedo a ciertas cosas. Varios hermanos de mi iglesia me han dicho, pastor, cuando acabe la pandemia, los grupos celulares y los grupos de estudio bíblico deben seguir siendo virtuales, pastor. Y si algunos no tienen la posibilidad de conectarse, pues que esos tengan grupos presenciales. Esto de que sea virtual está padrísimo. No gastamos en el metro, no gastamos en carro, no te roban en el camino. Estás en tu casa, se acaba la reunión y ya estás cenando. No que antes se acaba la reunión y aquí a que llegas a tu casa te mueres de hambre. Hay hermanos diciéndome eso. Tradición religiosa integral. Sexto principio, principio del teológico, principio de la fe. La Gran Comisión es una tarea para la que contamos con la presencia de Cristo todos los días. Él está con nosotros todos los días. Él dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga, el asunto es de Él, el compromiso es Él, el protagonista es Él. Oiga, no podemos fallar, no podemos fracasar. Así que definitivamente Él lo hace. Ya la hicimos, ya la hicimos. Cuando la iglesia entiende su tarea de capacitación de las nuevas generaciones, es el discipulado. Cuando la iglesia entiende eso, entonces el asunto es de Él, el compromiso es de Él, el protagonista es de Él, entonces la iglesia lo hace, tiene éxito, porque no es asunto nuestro, es asunto de Él. Si estamos metidos en la tarea expresada en la Gran Comisión, seguramente Jesús estará ahí. Es la mejor garantía de que andamos con Jesús cuando hacemos discípulos o cuando enseñamos el discipulado como la tarea fundamental de la iglesia o cuando entendemos que la iglesia se dedica por sobre todo a hacer discípulos. No perdamos de vista que Dios también está en el mundo digital. Ojo, no perdamos de vista que Dios también está en el mundo digital. Hay gente que no sé por qué cree eso. Cree que en lo digital ya no está Dios. Cree que cuando prende la televisión Dios se va, se escapa de Dios. En la televisión también está Dios. Bendito sea el Señor por personas como Hendrik, un películas, esas películas lindas, ¿no? Como la del Valientes, la de Enfrentando a los Gigantes. La última, no me acuerdo cómo se llama esta última película. Ha hecho varias películas muy buenas. ¡Qué bendición! Perdón. Qué bendición, algunas de esas películas han estado en el cine y es una bendición. Qué bueno que personas como él tienen la habilidad y el dinero, porque en México podemos tener personas que tengan la habilidad, pero no tienen el dinero. Pero algo se tiene que hacer. No perdamos de vista que Dios está en el mundo digital. Solo debemos seguir haciendo lo nuestro ahora en el mundo digital. Debemos crear y enseñar una teología pertinente a las condiciones actuales. Cuando fui presidente de la Convención Nacional, propuse muchas veces, incluso hicimos intentos para hacerlo, pero no lo logramos. Propuse que hiciéramos algo con nuestras declaraciones de fe, que hiciéramos algo con nuestros documentos de teología. El mismo compromiso, el mismo pacto de una iglesia bautista que todavía se vende en los manuales eclesiológicos, tiene palabras que no entienden los jóvenes. Hay una frase que dice el pacto de una iglesia bautista. Y andar en circunspección en este mundo, algo así. Y se nos ¿qué, pastor? En rectitud. ¿Por qué no decimos rectitud? ¿Por qué no decimos en santidad? ¿Por qué no decimos en honorabilidad? En circunspección. Eso significó algo en alguna ocasión, pero ahora no significa nada para los jóvenes de ahora. Y ponemos eso en nuestros documentos teológicos, en nuestros documentos doctrinales. Necesitamos crear una teología pertinente. No va a cambiar nuestra teología. Perdón. No estoy hablando de cambiar nuestras ideas, no, pero sí cambiar nuestra forma de decirlo, nuestra forma de expresarlo. Porque si no hacemos eso, este traspaso de educación, este traspaso de vida, no se va a efectuar eficientemente, porque los jóvenes no van a entender lo que queremos decir. Necesitamos traducirlo a su idioma. Dios es el mismo, pero la manera de enseñar su carácter debe ser pertinente a nuestro tiempo. Yo aprendí siendo pastor de Azael, allá en Chihuahua, que a los jóvenes drogadictos, pandilleros de ahí de la colonia, yo no debía hablarles acerca del Dios Padre, diciendo que Dios es Padre. Chocaba con sus mentes que yo dijera eso, porque casi todos ellos se habían peleado a golpes con su papá. Uno de ellos incluso intentó matar a su papá porque su papá intentó matar a su mamá. El gato, le decían a ese joven.
y él defendió a su madre y golpeó a su padre, casi lo mata. Él y su hermano eran jovencitos y lo golpearon. Y yo llego y le digo que Dios es Padre, choca con sus mentes. Pero les dije que Dios es amigo, que Cristo lo dijo. Y sus mentes se abrieron y trajo significado para ellos. No cambia la idea, sí sigue siendo Padre. Y cuando después ellos se convirtieron y se bautizaron y se integraron a la iglesia, entonces aprendieron que Dios es un Padre diferente al Padre que ellos tienen. Y fue bendición para ellos, pero en un principio sí, hay que manejar su lenguaje. Séptimo principio, principio de la integridad de la vida. La Gran Comisión es una tarea que podemos realizar con todo lo que tengamos en la mano. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tribunos públicos y les dijo, sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. Este es Mateo, el autor del libro de donde sacamos lo que llamamos la Gran Comisión. Es Mateo. Y el texto dice que Leví Mateo, dejándolo todo, el banco de los tribunos, no todo el banco de los tribunos públicos, lo siguió. Pero tenemos la convicción de que no dejó su tintero ni su pluma y en un momento dado escribió el Evangelio, el más grande Evangelio, el más ordenado Evangelio, el Evangelio para los judíos, el más documentado del Antiguo Testamento, cita más veces el Antiguo Testamento que cualquier otro. Eso me recuerda que lo que soy, lo que tengo y lo que sé es herramienta que el Señor puede usar y usar para que sus planes se cumplan. En un publicano, ¿qué puede usar Dios de un publicano? Por Dios, es un traidor, es un ratero, es una persona deshonesta. ¿Qué puede usar Dios de él? Su pluma y su tintero. Dios transformó a Leví, Mateo, y usó su pluma y su tintero. Entonces, esta tarea de ser discípulo se hace con todo lo que tengamos a la mano. Y entonces, todos, no alcanzo a leer yo porque aquí no se ve, está escrito. Podemos buscar capacitación. Podemos buscar capacitación, pero hay una capacitación que ya tenemos. Hay una capacitación que usted y yo ya tenemos, la que Dios ya nos dio. Podemos capacitarnos como ahora mismo, queremos saber cosas, capacitarnos, pero hay una capacitación que ya tenemos. Ya tenemos habilidades, ya tenemos una profesión, ya tenemos ciertas cosas que sabemos hacer. Hacer discípulos está en el ADN del cristiano y de la iglesia y todo lo que es, tiene y sabe puede ser usado. Tenemos acceso al mundo digital. Eso es una de nuestras herramientas. Sí, entonces también es algo que podemos y debemos utilizar. Algunos de ustedes tal vez reciben un devocional que yo grabo todos los días. Si así es, el que recibió usted hoy lo grabé a eso de las 3 de la mañana. Por ahí está la hora en que le llegó seguramente. Porque yo tenía mucho trabajo y anoche y entre otras cosas hice ese devocional muy tarde. No quiero, no me lo tomen a mal, no quiero estar aquí de payaso, pero lo reciben muchas personas. No tenemos cuenta de cuántas personas lo reciben. Porque se manda, la iglesia lo manda más o menos a unas 15,000 personas de nuestra página. Yo lo mando a unas 1,000 personas porque tengo 13 grupos llenos todos de personas y lo mando. Pues las personas que no pudieron inscribirse en la página porque no saben manejar eso, yo les digo, mándenme su número, yo lo inscribo en mi propio grupo. Y resulta que hemos notado que todos se lo comparten a otros 10 o a otros 2 o a otros, hay quienes se lo comparten a otros 100 y así. Y un hermano actuario hizo un experimento, hizo un estimado, dijo, ¿cuántas personas recibirán el devocional del Paz? Y hizo un muestreo. Le preguntó a un grupo de personas a cuánto se lo comparten ellos. Y él me hizo un muestreo. Cuando me dijo, según él, cuántas personas cree que reciben el devocional, me puso una losa de peso en la espalda tremenda. No he fallado en no sé cuántos años de grabar mi devocional todos los días. No es la gran cosa, no es la gran cosa. No sirve para mucho, yo no soy la gran cosa. Yo nomás hago mi propio devocional porque es mi devocional y escribo unos 2 cuartillas y luego lo grabo en audio y en video también. No es la gran cosa. Pero a juzgar por lo que algunos me escriben, que Dios les dice, me puso este hermano una losa en la espalda porque ahora no truene, yo relampagué, voy de viaje, estoy desvelado, fui a otro país y el horario allá es diferente y estoy bien desvelado. No importa. Yo llego al hotel, a la casa de quien sea, a la hora que sea, tiene que ser antes de las 6 de la mañana y tengo que grabarlo, porque tengo que hacerlo. Antes mi esposa me decía, mi vida, hoy no lo grabes, ¿qué tanto es? Una vez que no lo grabes, ya vente a dormir, porque me veía ahí todo cansado durmiéndome. Me he dormido grabándolo, de verdad.
Me he dormido, un día me dormí. Cuando desperté ya llevaba como una hora grabado. Tuve que borrar todo eso y volver a empezar. Pero mi esposa me decía antes, no, ya no, hoy no lo grabes, déjalo. Ahora cuando sabe cómo está funcionando eso, me dice cuando ya es noche, mi vida, órale, vete a grabar. Vete a grabar porque mañana en la mañana hay personas que están esperando eso. ¿Tenemos acceso al mundo digital? Sí, sí, nomás le hago así y sale a cientos de miles de personas. ¿Por qué no usar eso, por Dios? ¿Por qué no usar eso? Ahora, las nuevas generaciones se manejan eso como yo sé manejar el mimeógrafo. Yo era experto ahí en la primera iglesia bautista de Chihuahua, era experto en manejar el mimeógrafo. Me enseñó Uri Goyen, mi primo, su colega, hermano Héctor. Me enseñó a manejar el mimeógrafo. Y Bárbara Luz del Carmen, una joven, la secretaria de la iglesia, amiga mía, me enseñó a manejar el mimeógrafo y me convertí en excelente manejador del mimeógrafo. Yo hacía el boletín hoy mismo que hacíamos los jóvenes y se llamaba hoy mismo porque lo hacíamos hoy mismo. Y soy experto en un mundo que ya no existe. Soy experto en un mundo que ya no existe. Los mimeógrafos el día de hoy están en los museos o en la basura. Pero los jóvenes de ahora son expertos en un mundo que existe. Y yo necesito transferirles pasión, amor, entendimiento de la gran comisión. Eso es capacitar las nuevas generaciones. Necesitamos enseñar a nuestra gente a usar las redes como en otros tiempos les enseñábamos a usar el franelógrafo. Antes yo aprendía a usar el franelógrafo. Chapita nos enseñó eso, nos dio una clase. Hay un hermano pastor en Juárez, famoso, lo era. Su hija, una de sus hijas, no sé si tenía más hijas, tenía muchos hijos, unos grandotes amigos míos, pero una de sus hijas fue a Azael, donde yo era pastor, a darnos un curso de Appen y nos enseñó a usar el franelógrafo. Es más, nos enseñó a hacer franelógrafos baratos. En lugar de pegarle aquella cosa que tenían los dibujitos, le pegábamos una lija. Y con lija también funcionaba. Y se pegaba en la franela. Ahora, enseñar a nuestra gente a usar las redes como antes usábamos, le enseñábamos a usar el franelógrafo. Principio de la integridad de la imperfección. Fíjese cómo se llama esto, va a venir el examen. Principio de la integridad de la imperfección. La gran comisión es una tarea que podemos realizar con todo lo que somos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Escuche eso, algunos dudaban. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que dudan? Los discípulos eran gente común, no tenían ninguna ventaja sobre nosotros. Podemos hablar de lo que no tenían y nosotros sí tenemos ventaja sobre ellos, porque no tenían una Biblia escrita completa, no tenían altavoces, no tenían micrófono, no tenían internet, no tenían WhatsApp, no tenían teléfono, no tenían un montón de cosas y nosotros sí tenemos. Ellos no tenían ventaja sobre nosotros. Para el momento de recibir esta gran comisión, ya eran solamente 11, ya no eran 12, eran 11. Y el contexto en el que se encontraban puede ser definido como crisis, la crisis más grande que jamás habían experimentado. Estaban confundidos, habían caminado con el maestro con la idea de establecer un nuevo reino, pero el maestro había sido crucificado. Experimentaban una lucha de fe, el Señor les había aparecido resucitado, pero de acuerdo con el texto, algunos dudaban, dice el texto que algunos dudaban. Quienes reciben la orden del Señor por primera vez no son los gigantes de fe que siempre nos imaginamos, no, Señor. Son un pequeño, confundido, debilitado y menguado grupo de hombres, como diría Pancho Villa, pocos y mal armados. Cumplamos con la gran comisión, hermanos, siendo quien somos. Y no esperemos a ser alguien más para comenzar. Cuando llegué a Oreb, muchos hermanos extrañaban demasiado a don Rolando Gutiérrez Cortés. Había unos que se fueron a decirme, yo no voté por usted. Había una familia que cada domingo, de los primeros domingos que tuvimos, cada domingo fue uno de ellos, eran 5 miembros, cada domingo fue uno de ellos, primero el papá, después la mamá, después el hijo mayor, después la hija, fueron cada uno de ellos a decirme lo mismo. ¿Saben qué me decían? Me decían, mi pastor no ha muerto, yo tengo pastor. O sea, me estaban diciendo, usted no es mi pastor, ni sé para qué vino. Yo tuve que aguantar eso durante mucho tiempo. Y tenía que decirles, pues discúlpenme no ser don Rolando Gutiérrez, que no soy ese hermano. Digo Gutiérrez igual que él, pero tiene razón, no soy. Él nació en Nicaragua, yo nací en Chihuahua. Él era así muy fornido, muy ancho, el hermano, y muy alto. ¿Qué?
Yo no hablo como nicaragüense, no digo la pastoral eclesiástica de los hermanos pastores, no, yo digo acá tajuaro chihuahuense. Y en esa época hablaba yo más ranchero que nada. Cuando agarro mis cassettes de mis sermones que predicaba en esa época, hasta vergüenza me doy. Pues les digo, a ver, hermanos, abran la Biblia ahí, vamos a leer el libro de los Hechos. Y me da no sé qué, porque de veras hablaba extraño, hablaba como hablaba, como bonito se habla en Chihuahua. Y no soy ese, pero ¿sabe qué? Me enseñó Dios que la gran comisión, mi tarea de transferir vida, mi tarea de compartir pasión y la enseñanza vivencial a una nueva generación, es algo que debo hacer siendo quien soy, con todo y mis dudas, con todo y mis pecados, con todo y mis chafadas, porque perfecto no soy. Escúcheme, cuando termine la pandemia, deberemos seguir haciendo discursos, usando las herramientas que para ese momento tengamos. Pero en este momento debemos utilizar las que ahora tenemos. Y las que ahora tenemos son estas. Oiga, creo que está en este punto lo que quiero decirles. 9, principio 9. Principio de la gracia. La gran comisión se cumple a pesar de nosotros. Por tanto, id, dijo el Señor una vez más. La gran comisión es el milagro más grande de transformación de nuestra vida. Escúcheme. La gran comisión es el milagro más grande de transformación de nuestra vida. El Señor transformó a 10 leprosos, dándoles piel de niños. Tenían piel horrible, cayéndosele a pedazos, olían mal, y Dios les hizo tener piel de bebés. Dios transformó la vida de un hombre ciego, con saliva y lodo que hizo con la saliva, y lávate y vio. Transformó su vida. Dios transformó la vida del hijo de la viuda de Naín. Lo llevaban a sepultar y Jesús lo despertó, lo resucitó, lo revivió. Pero el milagro más grande de transformación es este. Ante la duda, no les dio un curso. No les dijo, bueno, como tienen dudas, voy a dedicarles otros 3 años. Vamos a tomar un curso acerca de ¿cómo se llama? Apologética, para que estén seguros. Una apologética para que lleguen a la conclusión de que lo que les digo es verdad. No, no hizo eso. Se fue de inmediato. Ese día que los vio dudando, son de minutos y se fue al cielo. ¿Pero qué hizo? Ante su duda, ¿qué hizo? ¿Les dio un curso? No. ¿Lo regañó? No. Buscó otros mejores, dijo, estos no van a servir para hacer lo que les digo, que vayan y comparten el evangelio y que hagan discípulos, no van a servir porque tienen dudas. ¿Y buscó otros? No. ¿Qué hizo? Hizo algo para darles la más grande transformación. ¿Sabe qué hizo? Confió en ellos. Eso les quitó toda duda. Tienen dudas, están ahí alrededor de él, tienen dudas. Y luego les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y mientras van hagan discípulos. Oiga, eso les hizo llegar a la conclusión. Esto debe ser verdad. Esto debe ser verdad y debe ser muy importante porque nadie puede hacer esto que este hombre está haciendo. Confía en nosotros. Sabe que tenemos dudas, sabe lo que somos y vivió con nosotros 3 años y medio y a pesar de eso nos comisiona. Debe ser verdad esto. Esto debe ser cierto. Cuando Dios confía en ti, cuando Dios te encarga algo, perdóname, es el milagro más grande. Es el acto de transformación más grande que hay en el mundo. Para mí el milagro más grande que ha hecho Dios en mi vida es cuando me sanó de mi corazón, porque yo tenía mis arterias coronarias tapadas, así dijeron los doctores, 2 isquemias severas, y después ya no estaban tapadas. Yo creo que ese no es el milagro más grande que Dios hizo en mí. No, Señor, el milagro más grande que hizo fue cuando yo tenía 18 años por ahí, 19 años por ahí, y un día me hizo entender que Él me quería para que yo fuera predicador, pastor, discipulador de otros. Ese es el milagro más grande, porque que hubiera escogido a otras personas, estaba bien, pero que hubiera escogido a este miserable. Yo ya había violado los 10 mandamientos cuando el Señor me salvó. No nací en la iglesia cristiana. Era un joven flaco, jeroso, cansado, sin ilusiones. Y se le ocurre a Dios escogerme para servirle, eso es un milagro. Y eso me hace creer que todo lo que dice es verdad. Que nadie hace semejante locura si no está diciendo la verdad. El no tener cerca de nosotros a los discípulos digitales. En ocasiones ni podemos ver sus rostros, ni su estilo de vida. Es entonces cuando podemos depender de manera total de la gracia del Señor. Yo predico los domingos ante una cámara vacía de gente. En ocasiones está mi esposa oyéndome, pero regularmente no, porque ella está haciendo otras cosas. Yo estoy ahí solo ante mi teléfono. Pongo mi teléfono en un tripié y me pongo acá enfrente. Va mi esposa para ubicarme, para ponerme en el centro, para decirme hasta dónde puedo caminar y no.
el sermón de mañana, en la mañana lo acabo de predicar antes de estar con ustedes. Lo prediqué muy temprano, por eso vine acá y no encontraba la liga, no encontraba la liga que me había mandado el hermano Jorge, hasta que me la mandó otra vez el hermano Tamayo. Pero yo estoy ahí frente a nadie. Es un acto de fe. Es un acto de fe que eso alguien lo escuche. Alguien se conecte, no lo veo. Hice una invitación a orar, a tomar una decisión. La hice en fe. Si alguien me va a escuchar más al ratito, mañana, a lo mejor toma la decisión. Ojalá que sí. Este asunto de discipulado y de transformación y de capacitación a nuevas generaciones, a través de las herramientas que ahora tenemos, nos desafía a la fe de manera mayúscula. Principio 10 y último. Principio de la integridad de Dios. La gran comisión se cumple con nosotros y a pesar de nosotros. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Oiga, hermano, la pregunta no es si sucederá el milagro. La pregunta es si estaré presente. Porque el Señor dijo: vivo yo, que toda rodilla se hincará. Unos para condenación y otros para salvación, pero el milagro de la salvación, de acuerdo al plan de Dios, sucederá. La pregunta no es si sucederá o no. La pregunta es si yo estaré presente. ¿Dejaré mi huella? ¿Daré mi vida por esa misión? ¿Cumpliré mi misión? No estorbemos a Dios y dejemos que nos use en la multiplicación de discípulos, porque la multiplicación de discípulos es la natural estrategia de la iglesia de capacitar a las nuevas generaciones. ¿Cómo una iglesia afecta y capacita a las nuevas generaciones? Haciendo discípulos. Estorbar incluye renunciar a la tarea por creer que no podemos o por creer que es demasiado difícil. Él puede, nosotros no podemos, tenemos razón, pero él sí puede. El desafío a un discipulado digital tiene dedicatoria. Nadie está más capacitado en la iglesia para hacerlo que las nuevas generaciones. Los jóvenes como ustedes, como yo, los que manejamos las redes, es tiempo de enseñar un nuevo modelo para afectar eficientemente una nueva realidad. Hermanos míos, me dirijo ahora a los adultos. Sé que hay jóvenes aquí también, pero adultos, aunque muchos de ustedes son jóvenes. La mayoría, creo, de ustedes son más jóvenes que yo. No son de tercera edad, no son del sexto piso. Yo ya soy del sexto piso, 60 años. La tarea de capacitación de la iglesia es natural. Si ustedes quieren, pueden conseguirse libros que hablan de cómo una iglesia organiza su educación cristiana, cómo se delega la responsabilidad. En nuestra iglesia tenemos un instituto bíblico. En primera instancia sentí la tentación de hacer eso, de compartirles qué hacemos en OREB, cuál es el modelo educativo de OREB. Tenemos un instituto bíblico. Las clases no se dan por sexo ni por estado civil. No tenemos clase de damas y clase de caballeros y clase de jóvenes A, B y C. No. Las clases se dan por edad espiritual. Los nuevos con los nuevos, los recién convertidos con los recién convertidos. Como son muchos nuestros alumnos, sí tenemos la posibilidad de que todos los que son recién convertidos jóvenes estén juntos y todos los recién convertidos adultos estén juntos. Sí tenemos la posibilidad de hacerlo, pero no es el factor principal para hacer los grupos. El factor principal es su edad espiritual. No vamos a meter a un recién convertido a estudiar una doctrina con un viejo que tiene 50 años de convertido a estudiar la misma doctrina. No están al nivel. Por eso hacemos así grupos, y no solo son el domingo. Nuestro instituto bíblico no es solo el domingo. Hay clases que son dominicales en el lugar donde nos reunimos, pero hay clases que son de otro día, entre semana, en la casa de alguien. Tenemos clases de instituto bíblico en todas las casas, en casas de los hermanos. No tiene que ser en el instituto, en el templo. Eso lo hicimos por necesidad, porque no cabemos en el lugar que rentamos. No cabemos. Nuestro problema era espacio para el culto, pero no solamente espacio para el culto, espacio para las clases. Y no cabíamos en las clases, no cabíamos. Entonces decidimos ampliar los horarios del instituto bíblico a días entre semana. Hay gente que está feliz de la vida porque tenía más tiempo entre semana que el domingo para estudiar el discipulado. Y entonces tenemos grupos en diferentes lugares. Tenemos maestros de todos los colores y sabores. Hay adolescentes que son maestros de un grupo de adolescentes, hay ancianitos,
cenitas, hombres, mujeres, hay de todo. La mayoría preferimos que sean matrimonios, pero no todos los meses son matrimonios. Podría hablarles de eso y podría hablarles, no sé, de nuestra currícula o nuestro currículum, que damos la clase se llama membresía, y después de membresía se llama Venid y Ve, después de Venid y Ve se llama Camino de Maús, y podría hablarles de nuestros cursos, y por cierto, se los ofrezco a todos ustedes. Si algún día creen útil saber qué estamos dando en nuestro instituto bíblico, les ofrecemos copias de lo que quieran. Pero me parecía más importante enseñar esto. ¿Cómo capacita la iglesia a las nuevas generaciones? Con el método sencillo, simple y fácil de entender de Jesús. Con el método que él usó. El método tiene dos elementos indispensables. Tiene dos elementos poderosísimos, el método de Jesús. Puedo decirlo de dos maneras. En realidad es la misma cosa. Estos dos elementos son la misma cosa, pero se puede decir de dos maneras. La vida. ¿Cuál es el método de Jesús? ¿Cuál es su metodología? La vida. ¿Y cuál es su instrumento? El cristiano. Yo soy su instrumento. Si alguien me pregunta, ¿cuál es tu método discipulado de Oreb para transferir a una nueva generación el conocimiento de Dios? Soy yo. Pero no solo yo, también él. Y él, y él, y cada miembro de la iglesia es un método. Y el contexto donde se da ese método es la vida. Enseñamos a nuestra gente. La transferencia del conocimiento a las nuevas generaciones es todo lo que se hace en la iglesia, no solo en el curso. Yo recuerdo, no voy a usar nombres, pero cuando me convertí en Chihuahua, en la primera iglesia de Chihuahua, yo recuerdo, había una persona que un día estábamos ahí en las escaleras ahí del templo antes de entrar y llegó corriendo, cruzando la calle ahí, la Bolívar, llegó corriendo, traía un cigarro, le dio el último toque, lo aventó y luego se metió corriendo. Olía humo. No quiero decir su oficio, pero participó en el culto. Fue uno de los que estuvo allá arriba en el púlpito, allá atrás de la bardita que se tenía. Creo que ya no se tiene esa barda. Yo decía, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué? Lo hizo como a escondidas. Eso, ya por último, ¿por qué? Pues si adentro o afuera igual se lo chutó, igual sigue siendo un esclavo de una cosa. Eso a mí, por la gracia de Dios, no me causó un gran daño, pero eso me pudo haber desdiscipulado, ¿no? Me pudo haber desdiscipulado. O sea, discipulamos en todo lo que hacemos. Discipulamos en nuestra forma de actuar, de vivir, en nuestro compañerismo, en nuestra hermandad. Nos hacemos discípulos los unos a los otros. Sí es bueno tener un curso y un grupo de estudio, y ahí se da de manera muy eficiente una parte de la Gran Comisión, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Porque la Gran Comisión dice, mientras van bautizando, o sea, sumergiendo en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, y enseñando todas las cosas, que guarden todas las cosas. Entonces, sí tiene su lugar la enseñanza específica de doctrinas. Pero si solo eso hacemos, no estamos haciendo la Gran Comisión por completo. No, la iglesia lleva a cabo la Gran Comisión en todo lo que hace. Cada día de campo hace discípulos. Cada fiesta de la iglesia estamos haciendo discípulos. Cada circunstancia. Cuando entendemos eso, cuando valoramos eso, cuando entendemos que todo lo que se hace es esta transferencia de vida a las nuevas generaciones, entonces somos capaces de hacerlo de manera muy eficiente. Por eso creí en mi corazón que era útil que usando el bosquejo de la Gran Comisión les diera estas reflexiones, estas ideas, esta salpicación de ideas con respecto a cómo abordar este asunto de la capacitación a las nuevas generaciones. Y quise abordar el asunto del mundo digital porque es lo que rifa en las nuevas generaciones. Es lo que hay en las nuevas generaciones. El otro día un joven levantó, muchos jóvenes de mi iglesia levantan su iPad o levantan su Biblia, perdón, su teléfono, cuando hacemos una declaración de fe de la Biblia. Nosotros hacemos en los cultos una declaración de fe y decimos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y de esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Decimos eso antes de cada sermón. El que va a predicar nos guía a hacer la declaración de fe. Pero los jóvenes le hacen así, o con su iPad, o con su teléfono. Y un día de esas hermanas así medio tradicionales
legalistas, le dijo, joven, no levante eso. Eso no es la Biblia. Y el joven le dijo, sí, hermano, es la Biblia, más que es en digital. No, esta es la Biblia. Y le muestra el papel. Y le dice, bueno, aquí tengo 37 Biblias. ¿Usted cuántas trae ahí? Porque aquí tengo 37. Y varias de ellas son en inglés. Incluso tengo una en japonés porque estoy aprendiendo japonés. Y la tengo en griego, el Nuevo Testamento, y lo tengo en hebreo, el Antiguo Testamento. Tengo todas estas Biblias aquí. ¿Usted cuántas tiene? Y tómala. Ahora, así, esas son las nuevas generaciones. Esas son las nuevas generaciones. ¿Cómo vamos a transferir vida a ellos? Necesitamos usar su lenguaje. No concibo la iglesia cristiana, la iglesia bautista, aún después de la pandemia, aunque haya, ¿cómo se llama? Vacuna contra el virus. No concibo que nuestro afán por transferir la vida no sigamos usando el mundo digital, que es el mundo de nuestras nuevas generaciones, de los millennials. Por eso creo que debemos apelar a lo natural. La iglesia hace discípulos en forma natural, debemos seguirlo haciendo. En todo lo que hacemos, debemos transferir esa verdad de Dios en lenguaje que las nuevas generaciones manejan. Como dicen en mi rancho, he dicho. Tengo un video que presentarles, pero antes quiero saber si hay preguntas. Porque tengo un video que quiero ponerles para que es una especie de conclusión de lo que les enseño acá. Gil, nada más de que algunos, ya con tantas advertencias de que esto va a venir en el examen y esto va a venir en el examen, de que si vamos a poder tener acceso a la presentación. Por supuesto que sí. Es más, ¿cómo le hago para dárselas de una vez? ¿Hay manera de ponerla en algún lado? Pues si quieren me la mandas a mi correo y ya se las transfiero a todos. Sale. Sabes que la presentación está pesada y tiene que pasar por medio del WeTransfer. Te la mando. Sale. Y les mando el Word, donde hay una explicación más ahí, además de lo que aparece en la pantalla. Hay una explicación. ¿Sale? Gracias, Gil. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hermanos Irene, Iram, Luis, Rubén, Jaime Amparán. Acá está Edgar, ¿verdad? No tienes tu nombre, pero ya eres Edgar, Porfirio, el otro Porfirio, Rocío, Obed, Alfredo, Anaí. No sé si hay más que los que estoy viendo. A ver acá, si hay más. ¿Alguien tiene preguntas, quejas en el departamento de quejas? Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Mientras piensan en alguna pregunta, si es que tienen, ¿me dejan presentarles un video? Este es un video que ya lo vieron ustedes cuando eran niños, pero me ayuda a responder a la pregunta, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para hacer discípulos? O sea, ustedes no preguntaron con la frase haciendo discípulos, sino capacitar a las nuevas generaciones. ¿Cómo le hacemos? Don Ramón tiene la respuesta. Ahí les voy. A ver si lo puedo compartir. Compartir. Primero tengo que abrirlo, perdón. Primero tengo que abrirlo. Ahora sí puedo compartirlo. Sí, aquí está. Compartir. ¿Ven ustedes esta pantalla con este video? ¿Ven a doña Florinda? Alguien contésteme para saber si Sí, lo sí ven. lo vemos. Sí, hermano. Espero que oigan también perfectamente bien. Recuerden, aquí implícito en este video está la respuesta a la pregunta, ¿cómo le hacemos? Don Ramón, ¿quiere por favor encargarse un momentito de la clase mientras voy a arreglar un asunto muy urgente? Por supuesto que sí, maestro. Es más, yo también fui maestro. Usted,
Maestro de obras. No, mire, solo quiero que los entretenga un momentito. No pierdas cuidado. Además voy a aprovechar para darles una leccioncita. No, Ramón, yo solamente quiero que... No vayas sin descuido. Ande. Sí, está bien, pero por favor no vaya usted. Ya. Oiga, don Ramón, yo quisiera... Ningún don Ramón, señor profesor. ¿Qué querías? Ay, nada. Oye, papi. Ningún Pati, señor profesor. Debe estar borracho. Señor profesor. Señor profesor. ¿Qué dijiste? Nada. Chavo, vete a tu lugar. A ver, Popis, Presente, señor profesor. ¿qué vale más? ¿1 kilo de jitomate o 1 kilo de cebollas? No sé. ¡Reprobada! A ver, ñoño, ¿qué vale más? ¿Un gol de campo o un touchdown? Ay, no sé. ¡Reprobado! Godínez, Presente, señor profesor. ¿qué vale más? ¿Una corrida o una tercia? ¿En abierto o en cerrado? Tiene 6. Digo, ¿no? Supongamos que este es un... ¿Pero qué significa? ¿Una bandera de piratas? ¡No! ¿El anuncio de un cementerio? Tampoco. Esta calavera significa ¡peligro! ¿Oyeron bien? ¡Peligro! Por ejemplo, si hay una calavera en una botella, significa que esa botella contiene veneno. Y si ustedes la beben, es rico, ¿no? Pero al ratito se van a empezar a retorcer como flaconetes con sal, mira. Así. Se le van a chispar los ojos. La lengua. Hasta que muere. Al otro barrio. Ahora, si esa calavera está en donde hay cosas de electricidad y ustedes meten la mano, se van a empezar a tocar como chinicules, así, hasta que el cuerpo ya no aguante y se prepare para exhalar el último respiro. ¡Bravo! Don Ramón. ¡Bravo, don Felicito! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! Don Ramón, jamás me imaginé que pudiera usted mantener el orden y la disciplina. Bueno, cuestión de usar un poquito la psicología. Psicología. Por eso. Pero no solamente supo mantener el orden y la disciplina, sino además capturó la atención de los niños. En un tiempito libre le digo cómo se hace. Con permiso. Gracias. Por nada, colega.
Bien, ya. Bien. Ahora vamos a continuar con la clase de aritmética y geometría. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué enseñanza o verdad necesita en esto que responde a la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos como iglesia para transferir la educación, la capacitación, es decir, para ser discípulos a la nueva generación? ¿Qué les evoca este video? ¿Qué creen que quise decir con este video? ¿Alguien se le ocurre? Lo tengo aquí yo, se me está saliendo, pero ¿alguien se le Buenos ocurre? días, hermano. Buenos días. Pues es notorio que se buscaron los métodos para obtener la atención del target, el segmento que se quería atacar. Entonces ahí, pues vaya, hubo bastante trabajo buscando métodos que pudieran ser agradables, que pudieran ser entretenidos para ese segmento, para los jóvenes. En este caso, pues vaya, no tuvo miedo de utilizar, ahora sí que faramayas, ponerse a trabajar sobre el tema de representaciones. También obviamente no dejó de lado la disciplina ni demás. Yo creo que podríamos dejar ese punto, ¿verdad? Hay que intentar pescar buscando, pues vaya, mantener el entretenimiento de alguna forma que se pesque la atención para posteriormente dar el mensaje claro y conciso. Muy bien. También Sí, hermano. fue espontáneo, fue don Ramón. Y al ser espontáneo, don Ramón pues dejó la enseñanza que él traía para dárselas a ellos de una manera muy gráfica. Dejarlo tradicional. Creo que se trata de eso, dejarlo tradicional, porque cuando el profesor Girafales quiere retomar la clase de aritmética, o sea, es aburrido lo tradicional o los métodos tradicionales. Entonces hay que buscar nuevos métodos, nuevas formas que sean atractivas, evolucionar en ese sentido. La primera palabra que me salió a mí cuando vi este video hace tiempo, lo usé en un asunto de educación cristiana, porque creo que el maestro aquí es un asunto de maestro, pero se aplica a lo que sea, se aplica al pastor. Yo diría, así en términos breves, ¿qué debemos hacer? Mi respuesta sería, lo que sea, lo que haga falta. El cual le hizo de chinicuil, le hizo de tlaconiles, no sé qué. O sea, se tira, o sea, ¿qué hay que hacer? Lo que sea hay que hacer. Pero está implícito algo porque resulta que ignorante. O sea, si alguien de esa vecindad es ignorante, es él. Es más, está en la clase, está tomando la clase de primaria junto con su hija. O sea, es un ignorante y el profesor Girafales es el profesor, es el culto. Sin embargo, el éxito lo tuvo este. ¿Por qué? Porque hizo lo que sabe hacer. Él no sabe cosas como el profesor Girafales, no sabe de pedagogía, no aplicó pedagogía. Sí, perdón, sí aplicó pedagogía, pero no aplicó la teoría de pedagogía porque no tiene teoría de pedagogía. ¿Qué hizo? Lo que está a su alcance. Es un maestro de obras, se dice él, que por cierto no trabaja, ya sabemos, porque en toda la filosofía de la telenovela esa no trabaja, ignorante, es bruto, es insensato. Sin embargo, en ese momento se le encargó una cosa y la realiza con lo que tiene. Me recuerda a David cuando Saúl le dice, ponte mi armadura porque este cuate desde su mocedad es guerrero y tú eres mozo. O sea, tú apenas tienes la edad de cuando él comenzó y él toda la vida ha sido guerrero. Ponte mi armadura. Y se la pone y dice que echó a andar y no podía ni mover. Se la quitó. ¿Y cómo venció al gigante? Con lo que tenía, con su ignorancia de las armas, con su incapacidad acerca de espadas y de las jabalinas, y con una piedra. Es decir, está implícito eso. Tal vez me han oído contar esta historia. Mi maestro favorito del seminario en Lomas Verdes, en mi primer periodo, yo fui 2 años y así dejo abierta la puerta para otro maestro y así nadie se ofende.
pero mi favorito era el hermano Williamson, un gringo, chaparrito, color de piel, ratón recién nacido. Espérame tantito. Gracias. Tenía la piel así, rosita, digo yo, piel rosita, color ratón recién nacido. Cuando se emocionaba se ponía rojo Ferrari. Y nos estaba dando una clase acerca del Nuevo Testamento y de la interpretación de la Biblia, y él decía que debíamos ir al contexto histórico, pero se emocionaba mucho, hacía la clase muy apasionado, era una pasión, nunca habló español bien, tenía 25 años en México, pero siempre hablaba así, que un changuecito, entonces la palabra de Dios dice, no se le entendía mucho, digo, sí se entendía, era mi favorito, pero un día, estando la clase, y en ese salón de clases, era un salón, la educación ahí era antigua, ¿se acuerdan cuando en los salones de clases había una tarima? ¿Se acuerdan los que son viejos como yo? Una tarima para que el maestro estuviera ahí con su escritorio. Pues había una tarima. Y el hermano Guy Williamson empezó a decir, y entonces usted quiere interpretar la Biblia, tiene que ir atrás. Y dio un salto. Y dijo, y más atrás. Y dio otro salto. Y en el tercero se cayó, porque chocó con la tarima y dio el azotón. Ah, Edgar sí tenía al hermano Guy Williamson de maestro. Y dio el azotón el maestro Guy Williamson. Se cayó al suelo. Pero yo lo amaba tanto, lo admiramos tanto, que no nos reímos todos, porque él estaba apasionado, estaba color rojo Ferrari, no estaba color ratón recién nacido, no, estaba como este gatito, estaba rojo emocionado, y desde el suelo, todos, no sabía yo si levantarlo o qué, pero desde el suelo dice, y entonces, puede interpretar la Biblia. Eso me entró por aquí, me salió por acá y se volvió a meter otra vez. Ahora me queda clarísimo que este libro no se interpreta con la insensata idea de algunos de aplicarlo de inmediato a nuestra vida. No, primero estudias su contexto, qué dijo en su momento. Por eso no creo en las interpretaciones futuristas del Apocalipsis, porque digo, eso entendieron los que lo recibieron. Y digamos que el maestro Williamson utilizó un error, utilizó un descalabro, se tropezó. Y con ese golpe que se dio, y entonces, no se me, mira que lo estoy recordando, y eso sucedió hace 30 años, más de 30 años yo creo, tengo 60, tenía 19, hace 41 años que pasó eso más o menos, y no se me puede olvidar, porque usó pasión, usó lo que tenía, incluso un error que acontece. ¿Qué hacemos? ¿Qué debe hacer la iglesia? Lo que sea necesario, todo lo que sea necesario, incluso nuestra ignorancia. Sí hay que capacitarnos, sí, no me malentiendan, sí capacitarnos, sí ir a cursos, sí, pero así como estoy en este momento, así hago discípulos. Si mañana mañana sé más, pues así haré discípulos. Y si después llego más, pues daré a discípulos, pero ahorita como estoy, tal cual hago discípulos y guío a mi iglesia a transferir en cada cosa que hacemos en la iglesia, cada cosa que hacemos sirve para lo mismo, para ser discípulos. Para transferir esa pasión, para transferir ese mensaje, para transferir la llenura de todo Dios, su amor de Padre, su gracia del Hijo y su poder del Espíritu Santo. Y cuando entendemos eso y cuando esta idea global de la transferencia, todo el mundo la entiende, la sabe, y nadie cree que hacemos discípulos solamente cuando estamos dando el curso. No, espérame, estoy haciendo discípulos. No, estás dando un curso. Hacer discípulos es todo lo que haces todo el tiempo. No solo cuando hace el curso. Cuando entendemos eso como iglesia, óigame, cosas pasan. La iglesia crece en madurez, entiende de qué se trata la vida cristiana, e incluso entiende los cambios. Tiene razón Irán. Si es verdad, don Ramón usó métodos que no usaba el profesor Girafales, sí creo que está implícito. Yo nunca lo había pensado eso lo acabo de aprender con sus comentarios de ustedes, pero es verdad, usó métodos raros, tirarse en el escritorio, hacerle como chinicuil. O sea, es verdad, hizo otras cosas, hizo cosas que no son las tradicionales. Cuando la iglesia tiene esa idea global, entiende esa tarea de transferir, entonces incluso se facilita el hacer cambios. Porque cuando la iglesia no quiere hacer cambios, los tradicionalistas no quieren hacer cambios, los caciques no permiten al pastor que haga cambios, cuando creen que la iglesia hace cultos. Creen que la iglesia hace femeniles, que la tarea de la iglesia es hacer femenil, es hacer cultos, es hacer rayitos de sol. Y cuando a él se le ocurre, y si en lugar de rayitos de sol hacemos un club de niños
que no sé, no, hermanos, nosotros hemos tenido desde el año de 1800, no sé qué, nació la iglesia infantil y el rayitos de sol, no sé qué. Nadie quiere cambiar porque creen que la tarea de la iglesia es hacer rayitos, y no, la tarea de la iglesia no es hacer rayitos de sol, la tarea de la iglesia es ser discípulos. Hacemos rayitos de sol como una estrategia para ser discípulos, pero si en este momento tenemos otro método que no es rayitos de sol, sino es otra cosa para ser discípulos, cuando la iglesia entiende eso, está lista incluso para cambiar cosas, porque entiende que la tarea no es hacer esa actividad con la que está casada, sino la gran comisión que Cristo nos dejó, y entonces no estamos casados con ninguna otra cosa, porque cualquier otra cosa es una herramienta. Cuando la iglesia entiende eso, cosas suceden. Entonces, ¿qué hacemos? Dijo don Ramón. Le llamo a esto el principio de don Ramón. Va a venir en el examen. Cuando diga ahí, escriba el principio de don Ramón, usted va a tener que poner que hay que hacer lo que sea. Y como sea, con tal de lograr el propósito. ¿Está claro? No va a haber examen, pero si hubiera, eso preguntaría. Muy bien, creo que tenemos que ir a echarnos unas quesadillas de queso delicioso, deliciense. Con una barbacoa, con no sé qué. Perdonen, siempre me antojan ustedes nomás de verlos. Hermanos, si no hay preguntas, nos despedimos. ¿Cómo está Irán de salud? ¿Ya está bien? ¿Su familia también? Gracias a Dios, ya nos dieron de alta, pastor. Estamos bien, por la gracia del Señor. Qué bueno, gracias a Dios. Listos para ir a comernos una barbacoa de borrego allá en México. No diga porque no he desayunado. Con salsa Héctor, saluda a borracha. tu esposa, tus hijos. ¿Se va a casar uno o se casó o se va a casar? ¿De quién, perdón? ¿No hay un hijo tuyo que se comprometió o no? Pues nosotros lo animamos a que ya se comprometa, pero en eso Bueno, es que lo vi en una foto así que pensé que era asunto de compromiso, pero no, estaba nomás con su novia entonces. sí, el mayor es el que ese ya se casó, ya tiene 2 hijos y ahí vienen 2 en camino otra vez. Vamos, o sea, ¿de 2 en 2 van? Sí, otra vez, de cuates vienen otra vez. Doble, Dios mío. Mi padre, van a necesitar un buen pediatra, ¿no? Así es. Muy bien. Pues hermanos, Dios les bendiga a todos, hermano Alfredo, hermano Edgar, todos hermanos, qué gusto, a ver qué día nos vemos así como en persona, ojalá que sea posible, pero gracias por darme permiso de compartir estas cosas, espero que sean útiles. Gracias, hermano Gilberto, gracias por su tiempo y su disposición para participar en esta capacitación de los pastores. Sin duda fue de mucha bendición todo lo que usted compartió, la experiencia de vida, los conocimientos, todo esto, ¿no? Para enriquecer nuestro ministerio y particularmente los pastores allá en Chihuahua que están con esta noble meta de sembrar iglesias saludables. Fue su última participación en este certificado Lacey de Iglesia Saludable. Muchas gracias por su colaboración. Reciba un saludo del director del seminario. Él ahora está en Estados Unidos por cuestiones todavía que está arreglando, ¿verdad? De lo que pasó de su hijo, pero él mandó un saludo para usted como para todos los pastores y su agradecimiento por haber participado, por la disposición que tuvo para tener este tiempo y compartir con los pastores. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Saludos a su familia. Para servirles, Dios les bendiga. Dios les bendiga, qué gusto verlos a todos. Muchas gracias, pastor, Muchas por su tiempo. Luego, gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Dios le bendiga, muchas gracias. Nos vemos. Y ahí está Obed, a lo mejor eres profeta y se comprometen. Me encanta la idea, me lo saludas, por favor, lo hemos extrañado por acá porque estuvo por acá un tiempo. Salúdalo. Aquí está en el curso. Bueno, Dios lo bendiga. Se me hace que ya se salió ahorita. Hay que... Muy bien. Sí vi un Obed, de veras, sí vi un Obed, pero no estaba su cara, solo su nombre. Si era él, qué bueno, me lo saludas, por favor. Claro. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, hermano.